En este vídeo vamos a hablar acerca de la alimentación. Hablaremos sobre la alimentación y nutrición y sobre los nutrientes. Comenzamos por el primer apartado. La nutrición es una de las tres funciones vitales de los seres vivos. Los humanos, como el resto de los organismos heterótrofos, no pueden fabricar su propia materia orgánica y por eso debemos de tomar del exterior diversas sustancias producidas por otros organismos. Alimentos son los productos que se toman procedentes de otros seres vivos y los nutrientes son las moléculas más sencillas contenidas en los alimentos y que son necesarias para el mantenimiento de la vida. Los términos nutrición y alimentación se suelen utilizar como sinónimos, pero en realidad no lo son. La nutrición es el conjunto de procesos que permite a los organismos utilizar materia y energía de los nutrientes para poder realizar sus actividades vitales. Las principales funciones de la nutrición son obtener energía necesaria para la vida del organismo, obtener materia para construir y reparar tejidos dañados o que haya que renovarlos, y obtener sustancias reguladoras como por ejemplo las vitaminas para que se puedan producir las reacciones químicas en el organismo. Mediante la nutrición tomamos los alimentos complejos compuestos por materia orgánica e inorgánica y los digerimos hasta poder extraer los nutrientes aprovechables por nuestras células. Este es un proceso inconsciente e involuntario en el que intervienen varios órganos y aparatos. La alimentación es el conjunto de procesos por el que incorporamos alimentos a nuestro organismo y se realiza de modo consciente y voluntario. Como ves, los procesos de alimentación y nutrición, aunque están relacionados, son distintos. Una persona puede estar bien alimentada si ha comido muchos alimentos, pero sin embargo, estar malnutrida si esos alimentos no contenían los nutrientes necesarios para el funcionamiento del organismo. Las células tienen que recibir los nutrientes necesarios aportados por los alimentos. Vamos a hablar ahora acerca de los nutrientes. Los nutrientes son sustancias químicas que contienen los alimentos y que son necesarios para que las células puedan vivir. Un alimento está formado por uno o varios tipos de nutrientes, como por ejemplo, la leche es un alimento constituido por nutrientes como la vitamina A y la vitamina D, también contiene proteínas, glúcidos, sales minerales y grasas. Las funciones de los nutrientes son tres. Tienen función energética, ya que los nutrientes aportan la energía que necesitan las células para poder funcionar, como por ejemplo, para que los músculos se muevan es necesario que las células musculares se contraigan y necesitan energía para hacerlo. También tienen función plástica o estructural, ya que se necesitan nutrientes para el crecimiento y renovación de las células y tejidos que se destruyen por heridas o por renovación de las células. Y también tienen función reguladora, ya que los nutrientes también aportan sustancias que permiten que se realicen en las células reacciones químicas necesarias para su funcionamiento. Existen varios tipos de nutrientes, como son los nutrientes inorgánicos, y dentro de estos estaría el agua y las sales minerales, y los nutrientes orgánicos, que son los glúcidos, los lípidos, las proteínas y las vitaminas. Vamos a hablar un poquito acerca de ellos. Hablamos de los inorgánicos y del agua. El agua es el componente más abundante de los seres vivos, ya que representa en torno al 65% del cuerpo humano. Además de obtener agua cuando la bebemos, la mayor parte de los alimentos contienen agua, como la fruta, la verdura, la leche, etc. Entre sus numerosas funciones destacan la regulación de la temperatura del cuerpo, el transporte de sustancias por el organismo, ayuda a eliminar desechos y es el medio donde se producen reacciones químicas de las células. Vamos a hablar a continuación de las sales minerales. Las sales minerales pueden estar en disolución o precipitadas y de ambas formas son necesarias para el organismo. Se encuentran en todos los organismos, pero son más abundantes en frutas y verduras. Las funciones de las sales minerales son dos: funciones reguladora, ya que intervienen en las reacciones químicas del organismo, y también tienen función plástica o estructural, como por ejemplo el calcio y el fósforo que forman parte de los huesos o el flúor que forma parte de los dientes. Vamos a hablar ahora acerca de los nutrientes orgánicos y comenzamos por los glúcidos. Los glúcidos o hidratos de carbono son los nutrientes más abundantes en los alimentos de origen vegetal. Se distinguen dos tipos: glúcidos sencillos, que son dulces y se digieren y absorben rápidamente y son abundantes en frutas y algunas verduras, y algún ejemplo son la glucosa o la fructosa. Y también se distinguen glúcidos complejos, que no son dulces y son grandes moléculas formadas por muchos glúcidos sencillos, como por ejemplo el almidón que está presente en la patata, las legumbres y los cereales, y la celulosa que aporta fibra vegetal. Los glúcidos más simples, los monosacáridos, como la glucosa, la fructosa y la galactosa.
Cuando dos de estos monosacáridos se unen, forman un disacárido, como por ejemplo la maltosa, que está formada por dos moléculas de glucosa unidas, o la sacarosa, que está formada por una molécula de glucosa y una de fructosa unidas. Si se unen más de 10 moléculas de glucosa, forman un polisacárido, como la celulosa, el almidón y el glucógeno. Los glúcidos tienen función energética. 1 gramo de glucosa proporciona 4 kilocalorías. También hay polisacáridos con función energética, como por ejemplo el almidón, que sirve de reserva energética en los vegetales, y el glucógeno, que forma la reserva energética en los animales. Otros glúcidos tienen función estructural, como la celulosa, que forma parte de la pared celular de las células vegetales. Hablaremos a continuación de los lípidos. Los lípidos son un tipo de nutrientes que tienen funciones muy variadas, como por ejemplo la función energética. Los lípidos más abundantes son las grasas, que están situadas en las células del tejido adiposo. 1 gramo de grasa proporciona 9 kilocalorías, más del doble que la glucosa, pero como las células solo consumen glucosa, las grasas tienen que transformarse en glucosa para ser utilizadas. También tienen función plástica o estructural. Algunos lípidos, como los fosfolípidos o el colesterol, forman parte de la membrana plasmática de las células. Y otros también tienen función reguladora, como otros lípidos que actúan como vitaminas y hormonas. Los lípidos pueden contener distintos tipos de ácidos grasos en su composición. Los ácidos grasos saturados están presentes en alimentos de origen animal y en algunos vegetales, como la palma y el coco, y son tomados en exceso perjudiciales para la salud, y también ácidos grasos insaturados, que están presentes en los animales marinos y en los vegetales, y son mejores y más convenientes para la vida. Las grasas de origen vegetal se conocen como aceites, como por ejemplo el de oliva, girasol, etc., y suelen ser líquidas, mientras que las grasas de origen animal suelen ser sólidas y son, por ejemplo, la mantequilla, la manteca, el tocino, etc. Si hablamos de otro tipo, de las proteínas son moléculas grandes formadas por unidades más pequeñas llamadas aminoácidos que se unen entre sí mediante enlaces peptídicos. Las principales funciones de las proteínas son dos: función plástica, ya que las proteínas son los ladrillos de nuestro cuerpo, son los principales componentes de la estructura de la célula y permiten el crecimiento o reponer los tejidos dañados o desgastados. Y también tienen función reguladora, ya que algunas regulan la velocidad de las reacciones químicas de nuestro organismo, y estas se denominan las enzimas. Las proteínas se encuentran en alimentos de origen animal, como por ejemplo carnes, pescados, huevos, etc., y en alimentos de origen vegetal, como los cereales, legumbres y frutos secos. Por último, hablaremos de las vitaminas. Las vitaminas son sustancias de origen orgánico que tienen una función reguladora, ya que intervienen en las reacciones químicas celulares. Son imprescindibles para el crecimiento y el buen funcionamiento del organismo. Aunque necesitamos una cantidad de vitaminas muy pequeña, su ausencia o déficit en la alimentación causa la aparición de enfermedades carenciales. Aunque no aportan nada de energía, son necesarias para la digestión y utilización de otros nutrientes. Y las vitaminas se alteran con la luz y el calor y abundan en las frutas y en las verduras frescas. El último apartado del que vamos a hablar es la energía de los nutrientes. Las células obtienen la energía de la oxidación de los nutrientes que son aportados por el aparato digestivo. Estos nutrientes se combinan con el oxígeno procedente del aire que inspiramos y este oxígeno es aportado por el aparato respiratorio, y estos nutrientes llegan a todas las células por medio del aparato circulatorio y cuyos restos de esta oxidación son eliminados por el aparato excretor. Todos los nutrientes no proporcionan la misma cantidad de energía. 1 gramo de lípidos nos aporta 9 kilocalorías, unos 38 kilojulios. 1 gramo de glúcidos aporta 4 kilocalorías, o sea 17 kilojulios, y 1 gramo de proteínas nos aporta lo mismo, 4 kilocalorías, 17 kilojulios. Las vitaminas, sales minerales, agua y la fibra no aportan nada de energía al organismo, pero son indispensables para su correcto funcionamiento. Las células obtienen la energía de los glúcidos, pero cuando lo necesitan también recurren a la reserva que tenemos en forma de lípidos. Y las proteínas solo se utilizan como fuente de energía excepcionalmente cuando el organismo se encuentra en estado de desnutrición.